Miren, a través de las redes sociales se ha dado un boom con esto de los términos de los trastornos mentales, ya sea narcisismo, TLP, bipolaridad, y empezamos a ver videos, reels, donde, señores, gente que no es experta en el área nos están informando y desinformando. Aquí en Para Mis Guerreras vamos a hablar directamente con un psiquiatra infanto-juvenil y de adultos sobre el tema de narcisismo y otros trastornos mentales para que usted lo pueda identificar en otras personas y que usted pueda también cuidarse, pero de fuente directa, ¿ok? Bienvenidos a Para Mis Guerreras. En este podcast el objetivo siempre es ir directo, hablar a lo claro y obviamente traer luz y respuestas a muchas interrogantes que tenemos nosotras como mujeres, como madres, como empresarias, como pareja, como esposas. Entonces, el tema de salud mental, ustedes saben que para mí es muy, muy especial, pero yo me he dado cuenta, y también hasta yo he pecado de eso, que nos estamos llevando más de TikTok y de lo que aparece en redes sociales, que muchas veces las voces profesionales, porque es algo que está accesible, usted puede entrar de una vez ahí en TikTok y ver, bueno, fulano es narcisista ahora porque cumple con estos síntomas, pero en realidad tú no sabes de eso y tú estás tomando la opinión o de un influencer o de alguien que no tiene credibilidad para hablar de eso. Entonces, lejos de meter a una persona en un diagnóstico que quizás nosotras no sabemos manejar, vamos a ver aquí de verdad, cuáles son esos síntomas, por qué una persona es narcisista, por qué piensa de la manera que piensa, por qué actúa de la manera que actúa. Y vamos a hablar de otros trastornos mentales. Como invitado especial tenemos en el día de hoy al doctor Edison, quien es psiquiatra infanto-juvenil y de adultos. Bienvenido, doctor. Qué bueno. Un placer estar aquí contigo, Marola, compartir este espacio. Qué bueno. Y de verdad, usted viene referido de una querida amiga que es también doctora, la doctora María Virginia, quien es también psiquiatra forense. Ustedes pueden ver aquí mismo en los videos, yo hacía muchos podcasts con ella cuando se llamaba Marola Unplugged, montado en unos tanques morados. Usted va a ver ahí que la protagonista era nuestra querida María Virginia. Le mando un besito. Doc, vamos a empezar por el narcisismo, porque es un tema primero que está de moda, todo el mundo ahora es narcisista, vivimos diagnosticando a nuestra pareja, ya sea mujer u hombre, a nuestros jefes. Entonces, ¿cuáles son esas características, esos criterios o síntomas que presenta, no síntomas, criterios que presenta un narcisista para tú decir, mira, esta persona es narcisista? ¿Cuáles son? Lo primero que tenemos que hacer es definir exactamente qué es el narcisismo. El narcisismo como entidad clínica pertenece a los trastornos de la personalidad, específicamente a los trastornos del clúster B o del grupo B. El elemento central o en común de estos 4 diagnósticos o 4 trastornos de personalidad es la inestabilidad de la autoimagen y de las relaciones interpersonales. Aplatarme todo eso. De la manera como nos percibimos a nosotros mismos y de las estrategias que utilizamos para relacionarnos con los demás. Okay. Y sobre todo de nuestra capacidad para dimensionar adecuadamente el valor de una y otra cosa. Nuestro valor propio y el valor de los demás. Dentro de los trastornos del clúster B o del grupo B se encuentran el narcisista, el trastorno histriónico, el trastorno límite de personalidad y el trastorno antisocial de personalidad. Oh, wow. Exacto. Ese yo no lo había escuchado. Yo sabía que estaba el antisocial, pero no sabía que era un trastorno antisocial de la personalidad. Sí, de hecho, lo que comúnmente se denomina como sociópata y o psicópata son los trastornos antisociales de personalidad. O sea, que usted cuando anda con una gente, es un psicópata. O sea, no, porque tiene que tener un trastorno diagnosticado. Exactamente. Que a veces utilizamos los trastornos mentales como adjetivos calificativos. Es una bipolar. Quiere una cosa ahora y otra después. ¿No? Y eso es una acepción completamente errada. De hecho, el trastorno bipolar se caracteriza por periodos persistentes de una alteración del estado de ánimo, no por esa fluctuación que puede ocurrir en minutos. Esa labilidad emocional, esa capacidad o esa vulnerabilidad de cambiar bruscamente de estado de ánimo es una de las características del clúster B. Okay. Entonces, los trastornos de clúster B, los 4 que mencionamos, incluido el narcisista, son los que tienen esa capacidad o esa tendencia a cambiar abruptamente de estado de ánimo. Entonces, ¿qué define a cada uno? Dijimos que más o menos la característica en común es esta dificultad para poderse valorar adecuadamente a sí mismos y por ende relacionarse con las demás personas. Pero cada uno de ellos tiene un núcleo diferente. El narcisista sobre todo gira en torno a la valía,
a la exaltación, a la autoestima. Tú eres lo máximo, tú eres el monstruo, la montra. Pero una aclaración muy importante que debemos hacer en este espacio es que no todos los narcisistas son grandiosos. Para que se entienda que estamos hablando de un trastorno y no de características de personalidad. Porque todos los individuos tenemos un ego, todos los individuos tenemos una autoimagen, todos los individuos podemos, en circunstancias específicas o en contextos específicos, comportarnos de una manera egocéntrica y eso no da un diagnóstico de personalidad. Okay. Cuando hablamos de los trastornos de personalidad, incluso no podemos utilizar una relación como parámetro para diagnosticar un narcisismo. Esa persona puede estarse comportando de una manera narcisista con su pareja actual y no necesariamente tener una personalidad narcisista. Okay. Eso es importantísimo hacer la aclaración. Hay un subtipo de narcisismo que es el narcisismo herido. Para que entiendan el contexto del trastorno narcisista, todo ese egocentrismo, toda esa idolatría, toda esa autoestima hiperinflada es hueca, es falsa. Lo que se esconde detrás de esa fachada que se proyecta a los demás es una enorme cantidad de inseguridad. Al punto de que existen narcisistas que no son capaces de presentarse de una manera ególatra, sino que se abstienen de participar socialmente porque son tan frágiles. Su estima es tan inflada y tan hueca que no pueden someterse al escrutinio de los demás. Pero igual se proyectan afuera como grandes, como fuertes. Tengo todo bajo control. Soy el final de los finales. Pero no son tan avasallantes como lo que estamos acostumbrados a ver en los medios de comunicación, en las películas, esas representaciones muy visuales del narcisismo. Ok, y ya en términos de, o sea, ¿qué cosas yo voy a ver como criterios o como, mira, estos son los rasgos de una persona para yo identificarla como narcisista? Porque lo que estamos viendo es, bueno, ahora mi esposo es narcisista porque me habló duro. No, espérate. Él se cree que es lo máximo ahora, él es narcisista y realmente no es así. Entonces, ¿cuáles son esos criterios? Tenemos 9 criterios definidos. Para considerar el trastorno narcisista de personalidad se necesita cumplir con por lo menos 5 durante un periodo considerable de tiempo y con una estabilidad a lo largo del desarrollo. También destacar que los trastornos de personalidad no se diagnostican comúnmente en menores de edad por la fluctuación que hay en el proceso de personalidad, aunque, y en eso le podemos dar gracias a los franceses, ellos tienen una entidad descrita que es el trastorno de desarrollo de la personalidad. Básicamente, la personalidad empieza a cristalizarse a partir de los 7, 8 años. Y a mí me gusta mucho compararlo con que si yo lanzo una piedra en esa dirección, la piedra no va a caer en la dirección contraria. ¿Qué tan lejos va a caer la piedra? Pues eso va a depender de la fuerza que se le impone, de las condiciones del ambiente. Pero lo lógico es pensar que va a caer en la dirección hacia donde se lanzó. Claro. Entonces, cuando hablamos de los criterios que definen al trastorno narcisista, hablábamos de todo esto de la exaltación, de la autoexaltación, de la autoestima hiperinflada. Hablamos de la necesidad de validación, que lo diferencia en parte del trastorno histriónico de personalidad, que se caracteriza por la necesidad de mostrarse o de ser el centro de atención. Una cosa es recibir esa exaltación, ese reconocimiento, también la necesidad de recibir un trato preferencial. En torno a eso giran los criterios del narcisista y por ende también van a incluir la vulnerabilidad a la crítica y las dificultades asociadas a las relaciones interpersonales. Y el gaslighting, esa luz de gas, esa manipulación te hago sentir que tú estás loca porque lo que tú viste no fue lo que tú viste. Hay que tener mucho cuidado con los términos de cultura popular. Okay. Se han desarrollado un sinnúmero de términos. Incluso cuando estaba preparándome para venir acá, encontré con que habían desarrollado otros términos más que no conocía. Claro. Tenemos el gaslighting, que ya lo conocemos. Tenemos el gaslighting, tenemos el love bombing, tenemos uno que no conocía anteriormente, que son los flying monkeys o monos voladores. Los monos voladores, claro. Ese yo no lo conocía. ¿Cómo va a ser mi doc? Pero hasta yo me sé los monos voladores. Ya tú sabes. Esos son los amiguitos del narcisista que le celebran todo. Y que él se siente la confianza de potricar a toda la gente alrededor y ellos le van a comprar la versión. Mira por qué hay que tener cuidado con esos términos de cultura popular. Porque son como el horóscopo. El horóscopo son... porque eso no está en los libros. El Flying Monkeys no está en los libros. Eso no está en los libros. Y hay una muy buena razón por la que no está en los libros. Lo primero es reconocer que la psiquiatría ha tenido una labor titánica en defender sus constructos diagnósticos.
Sus diagnósticos. Ok. O las estructuras que nosotros utilizamos para diagnosticar. Todo esto de los criterios que están en los libros. Okay. Porque al final de cuentas estamos hablando de cosas extremadamente subjetivas. A diferencia de otras ramas de la medicina que te pueden hacer un hemograma, te pueden hacer una placa de pecho, te pueden auscultar y decirte usted tiene una neumonía. Nosotros necesitamos o dependemos mucho más de la subjetividad, de la interpretación individual, etcétera, etcétera. Entonces, hay una diferencia clara entre los diagnósticos de personalidad que estudian el individuo en relación con los demás y todos estos conceptos de psicología popular que, aunque retratan una parte de la realidad que gira en torno al diagnóstico, pero son mucho más difusos y son cosas que se pueden presentar aún en ausencia de un trastorno de personalidad. Póngame ejemplos, por favor. Por ejemplo, lo de la triangulación, lo del love bombing, lo del gaslighting, todos esos términos que hacen referencia a dinámicas y acciones que un narcisista puede realizar, personas que no tienen el diagnóstico de narcisismo también pueden realizarlo. Quizá no con la frecuencia, quizá no con la intensidad o quizá no con el nivel de estructura que una persona narcisista. Pero es igual de tóxico y dañino y nocivo. Porque si tú haces una triangulación, tú haces un gaslighting, yo entiendo que tú no tienes que ser, o sea, no tienes que tener el diagnóstico de narcisista, pero igual eso rompe. O sea, eso quiebra a la persona que está siendo gaslighteada. Sí, exacto. Para ponerle un verbo. ¿Cómo conjugar estos verbos? Exacto. Entonces, para fines de definición, ok, cool, esos son los criterios narcisistas, pero si tú no tienes el diagnóstico y haces eso, tú eres una persona muy mala. Por eso es que para esa persona que está recibiendo esa manipulación. Eso es una preciosa conclusión, Marola, porque precisamente eso es uno de las verdades que nosotros queremos transparentar, es que tú no necesitas tener un trastorno psiquiátrico para hacer el mal. Ni para hacerle daño a las demás personas. Sí, porque la gente cree, no, es un psicópata que va a salir como con Chucky, con el cuchillo. Chin, 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 o Jason. Desafortunadamente, la visibilización en salud mental es un arma de doble filo, porque ha permitido que muchas personas que antes no tenían acceso a los servicios de salud mental tengan acceso, pero también hemos dotado a la población general de una serie de armas que usan en unos contra otros e incluso hasta contra sí mismos, que son las etiquetas diagnósticas. Entonces, las etiquetas diagnósticas están diseñadas para ser utilizadas por profesionales de salud mental. Claro. Con un entrenamiento. Ay, hombre, tú eres un bipolar, no me hables. O sea, ay, hombre, mira, echa para allá, que tú eres un loco. Eso es sumamente nocivo, realmente. Entonces, para esa mujer o ese hombre que está viendo, bueno, pero esto es para mis guerreras, para mis guerreros lo vamos a hacer después. Claro. Esa mujer que está viendo en su casa, wow, pero espérate, que este tipo me hace una triangulación. Este tipo me hace sentir que yo me estoy volviendo loca. Porque lo que yo vi fue lo que yo vi, pero me hace cuestionar mi propia realidad. Entonces, ¿qué hacemos? Porque si esa persona no tiene un diagnóstico, pero tiene los rasgos de personalidad narcisista, básicamente yo estoy viviendo con una persona narcisista. Una de las herramientas que con más frecuencia utilizan, no solamente aquellos que tienen trastorno narcisista de personalidad, sino los demás trastornos del clúster B, como mencionábamos anteriormente, es todas las estrategias que llevan a la separación del individuo de su red de apoyo. Aíslan a la persona y eso les da poder. Le cortan otras fuentes, otros suministros de apoyo emocional, de afecto, de todo lo que tiene que ver con su red de apoyo. Entonces, si en algún momento una persona sospecha que está siendo víctima de cualquiera de estas, ya sean los conceptos populares asociados al narcisismo o simplemente se encuentra en una relación que le genera angustia, insatisfacción constante, vulnerabilidad o se sienten en peligro, es reforzar la red de apoyo. Es mantener, es restablecer los vínculos con aquellas personas, amigos, familiares, compañeros de trabajo que se preocupan por su bienestar. ¿Qué características específicas tiene un narcisista en términos de, o sea, se cree su propia mentira, vive en una fantasía, o sea, tiene unas historias alternas, una narrativa alterna? Dígamelo usted para que la gente no crea que soy yo. No, tú lo vas describiendo muy bien realmente. Los trastornos de personalidad se caracterizan por ser egosintónicos. Cuando nosotros hablamos de egosintonía en salud mental, hablamos de condiciones o situaciones que emanan del yo, que se sienten cómodas. El individuo se siente a gusto, no se siente
en desacuerdo con su aparato psicológico. El mejor ejemplo para definir eso es el trastorno obsesivo compulsivo. Okay. Tenemos un trastorno obsesivo compulsivo y tenemos un trastorno obsesivo compulsivo de personalidad. Este último es aquel que se caracteriza por el perfeccionismo y el orden. Son esas personas que organizan su closet por colores, por size, por tipo. Pero compulsivo. No, porque de una manera no necesariamente compulsiva. Okay. Mónica de Friends. ¿Usted vio Friends? Sí, okay, básicamente. Básicamente el personaje de Mónica, algunas características son personas que adoran la simetría, el orden, pero se sienten a gusto llevando a cabo las acciones que conllevan a esa perfección. Ok. Eso es egosintónico. A diferencia del trastorno obsesivo compulsivo per se, en el que la persona experimenta obsesiones que identifica ajenas a su yo. Lo siente como invasivas. Esa necesidad de contar, de caminar de nuevo por el mismo lugar, la sensación o la obsesión de contaminación, que tienen que lavarse las manos constantemente. De los gérmenes. Todo eso se experimenta de una manera egodistónica. Entonces, ¿qué pasa con esto que tú mencionabas de creerse su propia movie, de vivir en su mundo de ilusión y fantasía? Y es que es característico de la egosintonía del trastorno narcisista, que ellos están convencidos de que su perspectiva de la realidad es la realidad y tienen severamente disminuida la capacidad de presentar empatía. A diferencia del antisocial, que tiende a transgredir las normas sociales y a generar, a recurrir a estrategias francamente dañinas hacia la otra persona, pero el narcisista manipula emocionalmente o incluso puede ejercer cierto grado de violencia verbal, afectiva, física, para obtener su beneficio. Usted toca un punto sobre la empatía. Sí. ¿Qué pasa en el cerebro del narcisista que no siente empatía? ¿Y por qué no se cura? Los trastornos de personalidad son extremadamente estables en el tiempo porque son patrones de conducta reforzados a lo largo de mucho, mucho tiempo. Te decía que la personalidad empieza a estructurarse a partir de los 7, 8 años. Ya para el momento en que la persona recibe un diagnóstico o se encuentra capaz de recibir un diagnóstico, ya han pasado por lo menos 11 años de estructura. Ya la gran parte de todo el proceso de formación de ese individuo se ha dado en esa trayectoria. Entonces, por ese sentido, y también los trastornos de personalidad suelen ser resistentes a los fármacos. Los tratamientos farmacológicos no son particularmente útiles en los trastornos de personalidad, salvo que no se intente tratar una comorbilidad. Cuando hablamos de comorbilidad, quiere decir algo que viene acompañado de otra cosa. O sea, tengo depresión y... Exactamente. Tengo un trastorno narcisista de personalidad. Me acuerdo de un caso de un masculino de unos 35 años que, habiendo fracasado en alcanzar el nivel de reconocimiento que él entendía que merecía y que dentro de su convicción y su fantasía él iba a recibir, pues detonó con una depresión severa. Entonces, ahí sí el tratamiento farmacológico cobra un poquito más de relevancia. ¿Y por qué no se cura? ¿Por qué las mujeres tenemos ese chip de salvadoras y mi amor lo va a cambiar? Y tú vas a ver que ahora sí, por mí sí. Mira, pero ese hombre está peor que nunca. La personalidad se alimenta de dos fuentes principales. Una de ellas es la genética. Entonces hay ciertas vulnerabilidades genéticas que al mismo tiempo se podrían configurar como ventajas o habilidades. Y ahí nos vamos un poquito profundo porque en psicología, en salud mental en general, muchas veces tu mayor habilidad o tu mayor fortaleza es simultáneamente tu mayor debilidad. Okay. En el sentido de uno de los principales roles de la mujer es el rol de madre, el rol de cuidadora, el rol de generar en esa nueva vida el deseo de estar vivo, de disfrutar la vida. Pero entonces, ¿cuál es el principal reto de una madre o de una mujer como madre? Es saber diferenciar adecuadamente entre el hijo y ella y poder generar esa separación progresiva que le garantice autonomía al hijo. Y todo eso gira también en torno a la personalidad. Entonces, ¿por qué no hablamos de curación en los trastornos de personalidad y en general en gran parte de los trastornos mentales como tales? No hablamos de una curación y es porque tú puedes regular los síntomas. Tú puedes generar en la persona la introspección o esa capacidad de autorreflexión para darse cuenta de sus patrones de relacionarse con otras personas o de su tendencia a la elección de parejas que tienen ciertos rasgos. Pero
tú no desandas el camino andado. Tú no eliminas la historia. Tú no... la personalidad es como un bonsái. Después de que tú has alcanzado cierto grado de moldeado de ese bonsái, tú no lo puedes echar para atrás. Claro. Tú puedes dejar que siga creciendo libre por ciertas partes, pero la estructura está. Pero el cerebro del narcisista tiene una composición distinta. Es diferente. Porque, hermanito, si tú no sientes empatía del dolor del otro, hay algo que está medio chueco en ese cerebro. Mucho se ha hablado. Sí, mucho se ha hablado y se sigue investigando sobre las especificidades a nivel del cerebro. El cerebro es extremadamente complejo. Y hasta el día de hoy, aunque se han hecho esfuerzos extremadamente grandes por tener indicadores específicos, receptores específicos, áreas específicas y características específicas que te permitan distinguir entre un trastorno mental y otro, pero seguimos amparados bajo la inespecificidad de los trastornos mentales. En que hay investigaciones que hablan de cambios, por ejemplo, en el volumen de ciertas partes del cerebro, en la tendencia a la hiperactivación o hipoactivación de ciertas áreas del cerebro, pero no son cosas concluyentes. Ok, pero entonces ¿cambia o no cambia la persona? Hay cambios. Hay cambios, pero no son específicos. Hay cambios. Sí, hay cambios. Porque yo había oído en TikTok. Ajá, gracias. Tráelo. Yo había oído en TikTok, mi querido Doc, Ajá, que el narcisista no cambia. Que el narcisista no ama. Ah, ¿te refieres a cambios en el narcisista? Claro, bueno, eso es lo que yo me estoy refiriendo. Pensaba que hablábamos en ese momento de cambios a nivel del cerebro. No, su cerebro está ahí. Pero si hablas de cambios en el narcisista, tengo para decirte que efectivamente el trastorno narcisista de personalidad es uno de los que más estabilidad muestra en el tiempo. Del clúster B... Aplatanado no cambia. Exacto. Ok. Más estabilidad. Manita, no cambia. Se mantienen constantes. Y por más que tú ores, por más que tú se lo entregues al Señor. Por favor, no. Mira, una de las recomendaciones que yo le doy a todas las personas que se enfrentan a este tipo de situaciones es que es más provechoso que se enfoquen en su crecimiento personal. Porque, y hablaba anteriormente de los patrones de elección de pareja. Hay algo que hay que mencionar sobre los trastornos de personalidad del clúster B. Y es que ese es el grupo, cariñosamente se le conoce como los dramáticos, por obvias razones. Están constantemente envueltos en un drama existencial. Pero también, para mí, son el grupo que mejor representa la frase del Dios los crea y el diablo los une. Oh, wow. Porque, desafortunadamente, hay una química a nivel de características psicológicas entre los diferentes trastornos del clúster B. Hay que reconocer que hay una distribución por sexos diferente. Generalmente el trastorno histriónico y el límite de personalidad se ve más en el sexo femenino y el antisocial y el narcisista se ve más en el sexo masculino. Y ahí caemos de nuevo en cuáles son las características centrales de uno y otro sexo. Y por qué, pues la estructura femenina tiende más hacia la inestabilidad afectiva en el límite y hacia la necesidad de visibilización y de exposición y de seducción en el histriónico. Mientras que el varón tiende más hacia la falta de empatía y la transgresión de reglas y de leyes y normas sociales en el antisocial y hacia la necesidad de validación y de exaltación del narcisista. Pero ellos se buscan. Se atraen. Se atraen de una manera increíble. Porque... Por eso es que o sea, las mujeres que dicen es que yo siempre atraigo el mismo tipo de hombre. Ese es el tema. Un perro, hablador, infiel. Ese es el tema. Hay aspectos evolutivos donde estas personas que tienen ciertos rasgos de personalidad pero siguen siendo funcionales son capaces de transmitir seguridad evolutiva. Ese es el tigre. Entonces la mujer se enamora del tigre porque promete experiencias, promete placer, promete recursos. Porque y esto un poquito, vamos a causar un poquito de controversia. Dele para allá, dígalo como pero, es. O sea, la mujer no se enamora de lo que un hombre es en el momento, sino de lo que puede llegar a ser. Del potencial. Exacto. Esa es la realidad. Exacto. Entonces, y eso es muy, muy... Y también de lo que ustedes presentan. Digo ustedes, los hombres. Gracias. Los hombres presentan una fachada. Exacto. Espectacular. Exacto. Comprable. O sea, se la compro. Exacto. Vamos a venerar a esa persona porque lo que está mostrando en ese momento es una cosa espectacular. Entonces,
chanceno un poco porque que ustedes tienen unos dotes de habladurismo fuerte, Sí. donde se meten en un bolsillo a cualquier persona y hacen creer que esa fachada que yo estoy viendo es la realidad cuando por atrás está lleno de foam. No hay concreto ahí atrás. Y eso que tú mencionas me hace recordar una reflexión, y es que si bien es cierto, nosotros no nos podemos permitir cualquierizar el diagnóstico de los trastornos de personalidad y atribuir esas etiquetas a diestra y siniestra, pero la realidad es que la sociedad moderna favorece mucho la generación y el mantenimiento de esos rasgos. Desafortunadamente nos toca vivir, y aquellos que se están desarrollando en el mundo moderno, en un mundo que se basa extremadamente en la autoimagen, en el mostrar, en el ser, en el tener, y no realmente en el desarrollar y en la verdadera esencia de la estructura y el crecimiento humano. Entonces, tenemos jóvenes que están perpetuamente en línea, mostrando, editando, creando realidades que no son... Like. No me dieron, en búsqueda de la aprobación. No se fue viral. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Qué otra cosa más loca yo puedo hacer para hacerme viral y me quieran? Exactamente. Y eso, ahí caigo un poquito dentro de mi área de la psiquiatría infanto-juvenil. Una de las mayores preocupaciones que yo tengo es el tema de la vida digital y los jóvenes. Porque el adolescente está estructurando su identidad y está descubriendo cómo relacionarse con las demás personas. Mire, eso tiene que ser otro podcast directamente, nada más de eso, para que las madres sepan. Porque no me he enfocado un poquito en narcisismo, pero ese tema es sumamente importante para tantas madres que no saben qué hacer con su adolescente, que está pegado en una tableta, no tiene ni siquiera impulso sexual porque lo que se la pasa es viendo tablet y viendo TikTok y haciendo nada con su vida. No tienen aspiraciones, están en depresión, entonces necesitamos trabajar eso para las madres. Importante, Doc. Yo sé que usted dijo, bueno, esos términos de love bombing, no sé qué, pero hay un círculo vicioso que se da en las relaciones con parejas narcisistas, donde efectivamente hay un bombardeo del amor y hay una rueda donde tú, o sea, es un patrón muy marcado, donde te bombardean con amor. Ese bombardeo puede incluir desde regalos, tú eres lo máximo al final de los finales. Muestras de afecto. Sexo. Claro, y te ponen allá arriba y es tan adictivo porque luego que tú estás en esa fase de luna de miel y de amor, pues entonces viene el descarte. Descarte narcisista. Tú eres la basura más grande para mí, pero te lo muestran en acciones. Así mismo cuando te lo muestran en acción y palabra en el love bombing, ese descarte no se lo despinta a nadie porque es que ellos se hartan. O sea, duran como 3 meses. Nada más. También. Exactamente. Sí. Entonces, habla un poquito de esa rueda, cómo se da y cómo identificarla. Bien. Tú mencionabas algunos de los elementos que caracterizan a la rueda. Partiendo desde el punto de inicio, vamos a ver una atracción inicial, un interés inicial. Esa persona, debido a sus condiciones de personalidad, es incapaz de generar dinámicas funcionales. ¿Qué significa eso? Es incapaz de llevar una relación de una manera o con mucha dificultad puede llevar una relación de una manera estable porque no puede verse a sí mismo realmente ni puede ver al otro realmente. Una de las características de los trastornos de personalidad del clúster B, del grupo B, es la tendencia a sobrevaluar y devaluar. Y algo que se da con mucha frecuencia, no solamente en el aspecto de las relaciones de noviazgo o de pareja, sino incluso en las amistades o las relaciones familiares. En un principio, cuando existe la novedad y el deseo, tú eres la persona más importante, eres sumamente valioso, y a medida que va desapareciendo esa novedad y ese deseo, pues entonces se van acumulando como esas pequeños pebbles, piedritas de desprecio, de desgana. Por cualquier disparate. No tiene que ser que tú hiciste algo malo. Puede ser que hoy no me cocinaste lo que yo quería. Ya tú no sirves para nada. Claro. Y entonces empieza el desprestigio, empieza la otra parte de devaluación. Y en el peor de los casos, para lograr forzar, porque estamos hablando en principio de personas narcisistas que no soportan la crítica, que no pueden verse como menospreciadas o no pueden verse por menos que los demás. Entonces, ¿qué pasa? Empieza el proceso de sabotaje, empieza el proceso de llevar a la otra persona a ser la que ejerza incluso instancias de violencia o de agresión verbal.
y eso le da al narcisista las herramientas o la justificación necesaria para entonces descartar. Y tenemos dos tipos de narcisista. Tenemos el covert y el malignant. El malo, más malo que el diablo, el Señor lo ayude. Y el encubierto. Y el sutil o encubierto, sí. ¿Cuáles son las diferencias de esos? Uno, bueno, la forma de actuar y la forma de proceder, aunque eso es, ese del sutil y del maligno tiene más que ver con conceptos de cultura popular. Dentro de la estructura del narcisismo, o sea, del trastorno de personalidad, tenemos el clásico y el vulnerable. El vulnerable tiende a equipararse un poquito a eso del covert porque su fragilidad es tal que no tolera estas confrontaciones directas y estos usos abiertos de violencia o de agresión. Pero no es que es vulnerable porque siente empatía. Never in the life. No, es porque son estructuras extremadamente frágiles. Exacto, interior. Sí. Entonces, y cuando muestran empatía es una falsa empatía. Para hablar porque lo que le pasa a las víctimas del narcisismo es que en la casa esa persona, ese individuo es una cosa, pero cuando están afuera es el más o la más happy, nice, o sea, servicial. Mira, y eso es una excelente aclaración la que tú fomentas con ese comentario, porque no es que las personas con problemas de personalidad o con trastornos de personalidad carecen de la capacidad para reconocer las emociones. Todo lo contrario. Tienen lo mejor de la capacidad de reconocer emociones sin la limitante de sentir esas emociones y poderse identificar. O sea, saben lo que el otro está sintiendo, pero no pueden equiparar ese sentimiento de manera propia. O sea, no pueden ponerse en los zapatos del otro. Y qué mejor forma de tener herramientas para poder manipular que poder apreciar tus emociones sin necesariamente sentirlas. Wow. Entonces, el maligno y el encubierto hace la misma rueda de... ¿Cómo que se llama eso? Ay, Dios mío. La rueda fabulosa esa de love bombing, descarte, de evaluación y hoovering. O sea, te recojo en Funny 1. Después que te hice eso... Te hago de todo, te suelto. O te desprestigio a la distancia para obligarte a volver a la relación. Uh-huh. O te hago el hoovering de volver a tratar de reconquistarte con muchas demostraciones y promesas. Ahí hay otro concepto también que yo no lo tenía así como concepto de cultura popular, pero es el tema de hacer planes o hacer promesas. Esos planes a futuros que también es una estrategia que ellos nos vamos utilizan. A casar, vamos a tener hijos y te voy a comprar una casa. Pero es para mantener a la víctima ahí. Sí. Esto de verdad, o sea, aunque muchas personas no han sido diagnosticadas, hay mucha gente que se comporta como narcisista. Sí. Entonces, ¿qué puede hacer la víctima si está siendo víctima de una persona que todavía no tiene un diagnóstico, pero tiene los rasgos? O sea, ¿cómo debe comportarse la víctima? Realmente no hay gran utilidad en forzar a la otra persona a buscar asistencia psiquiátrica o psicológica. Hablábamos de la egosintonía de los trastornos de personalidad y ahí radica la dificultad de tratar estos trastornos. Y es que el individuo tiene que tener algo de introspección. El individuo necesariamente debe reconocer que tiene un problema para poder iniciar el proceso de sanación. Entonces, si una persona está siendo víctima de un individuo con este tipo de características, la idea de yo lo voy a arreglar, yo le voy a buscar asistencia, de pedirle que le prometa que va a buscar ayuda, realmente lo que debe hacer ese individuo que se descubre en una situación de esta naturaleza es buscar la asistencia para sí mismo, para fortalecerse, para hacerle frente a aquellas consecuencias de toda esta relación tóxica. Si decide quedarse en esa relación, porque eso es lo más difícil, salir de ahí. Si decide quedarse. Sí, decide quedarse. Y hay mucha gente que juzga desde afuera como que no, pero tú deberías ver todo lo que él te está haciendo o ella te está haciendo. O sea, es muy difícil cuando tú estás en esa dinámica tóxica como un puerco que está embarrado en el lodo. No, ve, dile a ese puerco, ve que se limpie. Y que hablábamos de la necesidad de reconocer que generalmente la persona, y aquí tengo que ser bastante cuidadoso porque no quiero generar culpabilidad en estas personas. Claro. Pero toda aquella persona que se ve en una dinámica de este tipo debe tener la capacidad de reflexionar que probablemente tiene problemas de personalidad que lo hacen particularmente vulnerable a ser víctima de este tipo de conductas. Y a quedarse ahí. O sea, aceptar eso. Ahora se está usando mucho en TikTok la palabra migajera.
Eso es una migajera. Los migajeros. ¿Qué es eso del migajero para el que no lo conoce? Las personas que dependen de cualquier tipo de muestra de afecto, que tienen un autoconcepto muy pobre, generalmente tienen poca autoestima. Y el concepto es muy amplio porque pueden ser personas que por sus experiencias de vida y por situaciones pasadas no adquirieron las habilidades para poder relacionarse de manera adecuada con otras personas y para poderse dar el valor que merecen. Las migajeras o migajeros son excelente, ¿cómo se llama eso? Son atraídos por los narcisistas. Son como cóncavo y convexa. Lo que pasa es que las herramientas del narcisista para hacer los bombing son increíbles. Son especialmente útiles. Sí, porque son encantadores, son charming, o sea... Tienen mucha atención al detalle, etcétera, etcétera. Ok. ¿En psiquiatría se trabaja o eso es más psicológico? La parte del apego evitativo y apego ansioso. Porque generalmente los narcisistas tienen un apego evitativo. Mira, yo tengo un tema personal con eso de los apegos. ¿Por qué? Y la teoría del apego, descrita por Bowlby, hace referencia a la forma de relacionarse del recién nacido. Uh-huh. Hay un tema y es la manera como la psicología popular se ha apropiado de esos términos y de esa teoría del apego para representarlo en relaciones adultas. O sea, que no está correcto. El hecho de que los patrones, de que se pueda... Volvemos al... ¡Ay, Doc! Mire. Volvemos al asunto del horóscopo. No, porque que yo veo que hay gente que es evitativa y tiene dentro de su apego esas cosas. Equivalencia. No hablo y ley de hielo y háblame de la ley del hielo en el evitativo. Es un niño. Pseudociencia. Hay que mantener la rigurosidad. Ok, entonces cuando yo veo un adulto, sí, no un niño, sí, un adulto, sí, comportarse como un muchacho. ¿Sabes qué es lo que sucede? Marola? Dígame, demóntemelo porque estoy quilla ahora mismo. Mira qué es lo que pasa. Y eso no viene de los psiquiatras. Esto viene incluso de psicólogos que son antipsiquiatras. No sé si tú has visto a María de Jesús Froxán y esa casta de psicólogos en internet que son... No, yo no sigo a esa gente. Yo sigo a otra gente. Te voy a mandar un par de videos. Mándame par para yo ver lo que dicen. Mira qué sucede. Pero yo soy muy pro psicólogo y psiquiatra, o sea, sí. Por eso usted está ahí. Y me consta, pero la verdad es que la salud mental hay que depurarla bastante. Mira, cuando tú utilizas una teoría que describe los apegos del infante, del recién nacido, para describir las relaciones interpersonales del adulto, no es solamente lo poco estructurado y científico que es esa observación, sino que de cierta forma tú estás condenando a la persona a repetir patrones o creas una asociación entre lo que fue su infancia y lo que va a ser el resto de su vida. Y realmente hay una capacidad enorme para modificar estos patrones de conducta. Ok, pero eso no significa que no está. O sea, tú puedes tener el apego evitativo y el apego ansioso y decir, ok, tengo esta conducta, déjame modificarla, pero está ahí. No es el niño, es el adulto que está presentando esas pataletas. No es lo mismo. Ok, no es lo mismo también. No es lo mismo. Ese es mi tema personal con eso de usar el tema de los apegos en el adulto realmente. Porque... Entonces, ¿qué podemos usar? Las formas de relacionarse, las descripciones de las conductas, las descripciones de las conductas. Ok, Tanibol, entonces vamos a poner un ejemplo aquí porque usted me va a dejar trastornada en este momento. No puede ser posible. Un adulto que dure 10 días que no le habla a su pareja dentro de la casa. ¿Qué es? Un adulto. ¿Un adulto qué? Un adulto. ¿Con un apego de qué? ¿Con qué apego? Póngame el apellido. El apego porque para mí eso es manipulación. El apego es la primera vinculación del ser humano. Se da con sus figuras de cuidado. Okay. Ese es el apego. Ahí no hay apego evitativo. Ahí no es un ser evitativo. Olvídese de la palabra apego, que esa es la que le molesta. Tú podrías hablar de una conducta de evitación. Sí, ciertamente. Pues ya. Pero no entonces, es un apego. Ok, pues entonces es un adulto con conducta evitativa. Igual que tú, porque podríamos hablar, por ejemplo, de un adulto con ansiedad social. Ajá. En vez de hablar de apego ansioso. Ok, su problema es con la palabra apego. Claro, el uso del concepto apego para describir las relaciones interpersonales de adultos y la manera de relacionarse de los adultos. Ok. Claro.
Ok, pero entonces la palabra evitativo y la palabra ansioso la podemos usar para referirnos a una conducta. La naturaleza de la conducta, sí. Ok, perfectamente. entonces el tipo o la tipa que hace ley del hielo dentro de una casa y no le habla a su pareja porque tiene conducta evitativa, ¿lo dije bien? Sí. Ah, ya no te quilla. Sí. Entonces, ese tipo de individuos, ¿qué vamos a hacer con ellos? Porque es muy fuerte. Es fuerte. Le vamos a dar 2 palos. Ay, no. Pero lo bueno es que cada guerrera puede identificarlo porque hay mucha gente viviendo ese tipo de violencia emocional. Es violencia. Dejarle de hablar a una gente por días es violencia emocional. Ahora viene de montármelo también. No. Oiga lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un podcast de todos los términos que hay en TikTok. Sí. Y de todo lo que hay en redes sociales. Lo podemos hacer. Para que el doc venga aquí a desmontármelo porque dígame. Mira qué sucede. Y hay un libro muy... No es violencia emocional. Que el término violencia es un término muy... Pues póngale la palabra que usted quiera. ¿Con qué palabra yo lo equipararía a eso? Mira qué es lo que sucede. Y va de la mano con la manera como nosotros conceptualizamos el trauma hoy en día. Y desde que se inventó el término del trauma complejo, del PTSD, el complex PTSD, todo es un trauma. Y cuando nosotros vamos a la descripción original de lo que es un trastorno por estrés postraumático, estamos hablando de que son personas que experimentaban situaciones cercanas a la muerte. Ok. Y que de todas las personas que van a la guerra, menos del 5% desarrollan PTSD. Entonces, ¿cómo puede ser posible que de buenas a primeras todo el mundo, por relaciones tóxicas, por toda esta... Porque hay relaciones tóxicas que te hacen que te vas a morir, te sientes que te vas a morir. Entonces, es una experiencia cercana a la muerte. Entonces, de una manera u otra, estamos permitiendo o facilitando la vulnerabilidad psicológica en la población general. Yo te quilla otra vez. Y después nos quejamos de que las tasas de depresión y de ansiedad están en aumento. Y hay observaciones que son completamente sustentadas. O sea, si nosotros movemos la barra de qué es un diagnóstico y movemos la barra de qué es una condición patológica, vamos a fluctuar la capacidad de los individuos para generar resiliencia. Pero, pero también te da una paz interior tú ponerle un nombre a eso. O sea, ley de hielo, una persona que dura 3 días sin hablarte por un pleito X dentro de la pareja. Esa mujer duró, ya usted sabe, que ni siquiera le pone el tema y después viene como que nada pasó. Entonces, cuando tú le pones un nombre a eso, eso da paz. Entonces, usted no quiere ponerle los nombres porque es que la etiqueta. Tú vas a terminar odiándome. ¿Por qué? Porque muchas veces la validación no es un elemento terapéutico. Porque si yo te acomodo en tus sentimientos, probablemente no genere el cambio conductual que te va a garantizar estabilidad. Pero llamar las cosas por su nombre trae una claridad que no tiene que ver con un acomodamiento, como usted dijo. ¿Qué fue lo que dijo? Psicológico. Sí. O sea, yo llamar las cosas por su nombre, para muchas víctimas del narcisismo, le da claridad. ¿Por qué? Porque tú decir, no, espera tu momento, es que, y voy a seguir poniendo el ejemplo de no hablar, para no poner otro ejemplo. Claro. Esa persona no me habló, o sea, pasó algo como pareja, dura 1 semana sin hablarme dentro de mi casa, donde yo vengo siendo la enemiga o el enemigo, y de repente esta persona hace X o Y conductual, o sea, es un patrón conductual que de repente viene y no pasó nada y ya yo me siento como que la loca soy yo. Cuando tú le pones nombre a eso y tú le dices, eso es gaslighting, eso es manipulación, eso es violencia psicológica y emocional, no me vengas a decir a mí que no va a salir del trauma porque... No. Y si tú partes de la hipótesis Dígame. de que hay elementos de personalidad compartidos y que cada uno de los individuos dentro de... Y tú tienes todo este repertorio de conceptos que te permiten tomar la angustia que te genera una situación y lanzarla por completo hacia la otra persona y te facilita no tener que reconocer vulnerabilidades propias o situaciones propias que tú tienes que trabajar. ¿Eso te resulta en un neto positivo o te resulta en un mantenimiento del círculo de la relación tóxica? ¿En un what? Neto positivo. ¿Qué es eso? En un mejoramiento, en una verdadera oportunidad de mejora. Porque si yo no estoy en autoconocimiento y yo no estoy tan igual, porque espere un momento. Si yo no estoy, este podcast se va a ir a 1 hora. Ustedes van a ver ahora. ¿Cuánto que tenemos? Ok. Porque... No, yo con gusto. Si yo no estoy en autoconocimiento y yo solamente estoy
viendo lo que el otro hace, yo también estoy mal. Pero si yo estoy en conocimiento y yo estoy viendo, espérate un momento, espérate, que yo, para ponerlo así porque no me sé los otros nombres, no sé. Tranquila. Tengo una conducta ansiosa, para no decir apego ansioso. Tengo una conducta ansiosa. Cuando me retiran el habla, yo siento que se me profundiza la herida de abandono. No sé si ustedes creen heridas de infancia ni nada de eso, pero lo vamos a ir. Ya yo le vi la cara. Eso es que no. Eso es que no. Mira, aquí vamos a tener un podcast de términos y conceptos para no matarnos. Sí. Entonces, pero yo le voy a poner esos nombres porque no tenemos otro nombre. No hay problema. Ya yo identifico que mi herida de abandono y mi herida de rechazo se activa porque esa persona que vive dentro de mi casa me retira el habla. Yo estoy en ese conocimiento, por lo tanto, yo tengo esos nombres claros y esos términos claros que me dan a mí la claridad de yo entender por qué yo actúo de la manera que yo actúo. No me pone en modo víctima, no me pone en modo de no voy a ser resiliente, al contrario. Si yo soy una persona que quiero mi bienestar y por eso es este podcast, o sea, yo soy así. Claro. Yo iba a los terapeutas buscando nombre. Claro. Mira, yo soy así. Explícame qué es lo que me está pasando. Para yo no sentir que me estaba volviendo loca. Entonces, cuando a mí me dieron el diagnóstico de depresión clínica, en un momento que yo no estaba en negación, porque cuando tú vas a buscar ayuda en negación, eso es un ring de boxeo con Rocky Balboa. Sí. Pero cuando tú vas en apertura para escuchar y aprender, y aparte que yo era un tipo de paciente que yo iba leída, o sea, los terapeutas me explicaban las cosas y ya yo iba con una información previa y sabía las preguntas que yo estaba haciendo. Pero cuando a mí me daban la información, yo me sentía en paz. Entonces yo entiendo que aunque las etiquetas, qué sé yo qué, qué sé yo cuánto, una persona que está bien instruida y tiene los nombres claros de lo que le está pasando, puede salir más rápido de una relación tóxica. Porque no va a decir, no, espérate, deja de justificar a la persona y empieza a decir, espérate, es que esto es un patrón de conducta. Porque si el tipo me love bombeó, me descartó, me soltó en banda, y ya vuelve con el hoovering y yo veo que esto se está repitiendo, pero yo me siento mal, ya esa rueda tiene un nombre. La gente que vio el podcast aquí, que no tenía idea de lo que era la rueda, es el círculo vicioso del narcisista, ya por lo menos puede decir, espérate, pero eso me está pasando a mí. Sí, que nosotros realmente nos fuimos por un slippery slope a discutir algo que es bastante complejo con relación a la salud mental en la modernidad. Y es, yo reconozco la utilidad que pueden tener en ciertos contextos esas etiquetas, pero volvemos al tema de la validación que obtienen las conductas, o sea, el reforzamiento de las conductas. Quizá tú puedas salir de una relación tóxica en base a reconocer los círculos del hoovering y todo eso, pero el beneficio neto, no solamente para ese individuo, sino para la comunidad en general, de tener todas estas etiquetas que de alguna manera validan y crean estas herramientas y le ponen nombre y apellido. Yo te entiendo, yo lo entiendo, porque yo también he visto en TikTok gente que, por ejemplo, el contenido es, bueno, mira, yo soy TLP, como yo soy TLP, a mí me pasa esto y hay que se justifican detrás de la etiqueta y el diagnóstico. Exactamente. Entonces, mira, con el TLP todo es blanco o en negro, no hay grises. Entonces yo de repente puedo explotar y lo dicen en primera persona y es como que, ok, está bien, explícame el trastorno, pero no te quede ahí. Porque si tú explotas y todo es blanco y negro, tú tienes una visión muy, muy absolutista de la vida. O sea, todo blanco, negro, tú eres malo o bueno, tú estás en mi altar y ahora mismo tú no sirves para nada. Exacto. Entonces, es un trastorno donde como tú te desarrollas con la gente o como tú interactúas con la gente, no es saludable. Claro. Entonces, ahí se la compro. Encontramos un terreno común. Ok, perfecto. Precisamente esa es mi preocupación. No desprestigiando, desmeritando completamente la intención de comprenderse. Y eso es parte del proceso terapéutico. El problema está en esa otra parte de las consecuencias no solamente inmediatas, o sea, ya más a largo plazo y las consecuencias sobre el imaginario colectivo, sobre lo que la mayor parte de las personas están viendo y a lo que se están exponiendo. Miren, vamos a tener que traer al doctor para hacer el podcast de los adolescentes y las madres que tienen esta situación con las tablets y todo eso y con los términos. Sí. Pero vamos a terminar este podcast, vamos a cerrar con finalmente, ¿cómo me doy cuenta que esta persona, que estoy en una relación con un narcisista? Una relación donde no existe
crecimiento, donde no existe estabilidad afectiva, en una relación donde la sensación constante es de que lo estoy haciendo mal, me equivoqué, no soy suficiente. Eggshells, walking on eggshells, en cácara de huevo. El término de walking on eggshells, exacto. ¿Qué es qué? Que es esa sensación de que cualquier error puede convertirse en una situación mayor, en un problema, que tengo que estar cuidando, micromanejando mis expresiones, micromanejando todo lo que hago en torno a mi pareja. En general, una relación interpersonal, una relación de noviazgo o de matrimonio es una relación donde ambas personas crecen y se complementan. Si no estamos frente a esa situación, pues entonces hay que revisar mis características de personalidad y las características de personalidad del otro individuo. Tus características evitativas o ansiosas. tenemos tres podcasts. Eso es cierto. Mira, ya estamos de acuerdo. Muy bien. Entonces, tiene ya la invitación abierta. Venga con 3 camisitas diferentes para que se vea diferente en cada vez. Pues perfecto que sí. y de verdad ha sido muy revelador tenerlo aquí, Doc, porque a veces cuando uno se lleva de redes sociales, uno cree que uno es un monstruo. Yo que estoy estudiando psicología, señores, ya me gradué en noviembre. O sea, no lo puedo creer. Muchas cosas que también yo veo en TikTok, yo digo, ay, mi madre, si la gente supiera, Dios mío, no. Entonces, estos espacios son específicamente para eso, para traer información real de la mano de profesionales reales. Por favor, denos sus redes y teléfono o lo que usted quiera compartir para que la gente lo contacte. Pueden encontrarme en Instagram como psiquiatra Edison Rodríguez o contactarme. Edison. Sí, Edison. Con una sola D, una sola S, una sola N. Ok. Y contactarme a través de WhatsApp al 809-898-2585. Deje de estar diagnosticando a su pareja, escríbale al doc y lleve a su pareja para allá. para que lo diagnostique. Señores, bye bye. Gracias. Esto es Para Mis Guerreras.